estas, hoy vamos a recorrer el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Este capítulo es uno en el cual Pablo invita a la iglesia de Filipos a vivir una vida de amor, de servicio, de entrega los unos por los otros. Los primeros 4 versículos dicen lo siguiente: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta invitación sin duda es contracultural. Es decir, hay que reconocer que vivimos en una sociedad competitiva donde se promueve el individualismo, donde el éxito está ligado a estar por encima de las demás personas, a alcanzar grandes ganancias económicas. Y bueno, en realidad en ese sentido, esta invitación que hace Pablo para nosotros resulta desde el punto de vista cultural muy difícil, muy complicada. Pero no solamente por razones culturales, sino también por motivos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano, por naturaleza, tendemos al egoísmo. Solemos estar muy ensimismados, nos preocupamos por nuestras propias situaciones, y la verdad, eso de mirar a los demás, mirar sus problemas y tratar de ayudar, es algo que no surge de forma natural. Ciertamente a veces lo hacemos, pero tenemos que luchar para estar atentos a eso. De manera que tanto por razones culturales como por razones naturales, este tipo de actitud nos resulta francamente difícil. El solo hecho de pensar en otros, ni hablar cuando Pablo dice que estimemos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Ya eso es escandaloso realmente para nuestra manera normal de vivir. Luego viene uno de los pasajes más hermosos de toda la epístola, que viene a colación justamente por eso, porque nos cuesta mucho tener ese tipo de actitud. Vamos a los versículos del 5 al 11, dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viendo este pasaje, ¿cuál es el mejor ejemplo de servicio que tenemos? ¿Cuál es nuestra principal motivación para vivir ese tipo de vida que Pablo nos está invitando a vivir? Obviamente Cristo Jesús. Es más, todos los sacrificios, toda la entrega que nosotros podamos hacer palidece cuando lo comparamos a todo lo que Él hizo por nosotros. Hay que decir además que este es uno de los pasajes cristológicos más ricos, más importantes de toda la Biblia. Primero, porque Pablo afirma sin ningún tipo de rodeos que Jesucristo no es simplemente un hombre, no es solo un maestro de moral, que sí lo era, no es solo alguien que era capaz de sanar, de hacer milagros, que sí los hacía, pero más que simplemente un hombre, Jesús era Dios encarnado. No es posible exagerar demasiado la importancia de este pasaje. Pensemos por un momento, Pablo era un judío ortodoxo. Para un judío como él, decir que Jesucristo es Dios mismo era una afirmación tremenda. No era algo sencillo de decir. Y Pablo, sin ningún tipo de rodeos, va y lo dice. Pero no solamente para los judíos, sino que también dentro de la cultura griega y romana, fíjate que sí había un pensamiento según el cual un ser humano podía llegar a ser una especie de divinidad. De hecho, eso era lo que ellos pensaban de sus grandes héroes, de los hombres importantes de la historia, que de alguna manera por sus méritos llegaban a ser como dioses. Ahora, el proceso inverso, que Dios se hiciera hombre, la verdad para ellos era totalmente ridículo, no tenía ningún sentido. Entre otras cosas porque había como un desprecio hacia la naturaleza humana, hacia el cuerpo, hacia lo físico, y una exaltación de lo espiritual, de lo etéreo, de lo imperceptible. Pero además porque ellos hacían un razonamiento que tiene lógica. Ellos decían, ¿qué Dios va a querer dar ese paso atrás? O sea, ¿qué Dios, quien teniendo las prerrogativas de la deidad, va a querer hacerse como uno de nosotros con todas las limitaciones
que eso implica. Y en algún sentido sí, tenían razón. La encarnación es la muestra máxima del amor y de la entrega y del despojo que Cristo hace de sí mismo para venir a servirnos y a mostrarnos su amor en la cruz. Y es que precisamente hablando de la cruz, la entrega, el sacrificio de Jesús no terminó en la encarnación. Ya el solo hecho de que Dios se hiciera hombre, se limitara a un cuerpo humano, era algo increíble. Pero no solamente hizo eso, sino que además, dice el pasaje, se entregó a sí mismo, sufrió la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte en la cruz. Amados, la cruz era el castigo reservado para los peores criminales de su época. Era no solamente una tortura física indescriptible, horrenda, sino además una humillación espantosa. El crucificado normalmente era puesto en la entrada de la ciudad para que todo el mundo pudiera verlo y era sometido al escarnio público, no solo él, sino también su familia. De manera que la entrega de Cristo no fue solamente hacerse hombre, que ya era increíble, sino además padecer esa gran humillación que era la cruz del Calvario. Entonces, el argumento del pasaje es, si Dios se hizo hombre, si Él fue capaz de despojarse de esa manera para traer salvación a todo aquel que cree en Él, ¿cómo es que tú, hombre o mujer de Dios, vas a seguir aferrándote al orgullo? ¿Cómo es que tú, hombre, mujer de Dios, vas a continuar velando por tus propios intereses y no prestando atención a los que están a tu alrededor? Pablo lo que quiere decir acá es no tiene sentido. Si nuestro Señor, somos cristianos porque Cristo es el Señor, si nuestro Señor fue capaz de despojarse de esa manera, entonces la actitud del que dice que es un discípulo de Cristo debería estar en sintonía con lo que Él hizo. Por lo tanto, sigue el ejemplo de Jesús. Hay dos buenas razones para hacerlo. La primera, porque cuando tomamos esta actitud de siervo que tuvo Jesús, el Evangelio se expande y el nombre de Cristo es glorificado. Recuerda que el tema principal de Filipenses es justamente la experiencia del cristiano pensando en el Evangelio, del cual Jesús es el centro, y el gozo que el Evangelio produce. Entonces, cuando nosotros tomamos esta actitud, el mundo puede ver una diferencia con la sociedad y saber que Cristo es real. De manera que el Evangelio tiene mucho más alcance y Dios es glorificado cuando asumimos la actitud de Cristo Jesús. Segundo, necesitamos asumir esta actitud porque el cristiano no es alguien que lucha para su propia exaltación, sino que confía en que siendo humilde y sirviendo a otros, Dios se encarga de dar recompensa. Del mismo modo que el pasaje dice que Jesús, por haberse humillado, fue exaltado hasta lo sumo y se le ha dado el nombre sobre todo nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, cuando Pablo invitaba a los filipenses a atesorar esta actitud, a poner en práctica esta actitud de Cristo Jesús, hay que decir que era la misma actitud que el apóstol tenía. Recuerden que en capítulo 1 hablamos de que él estaba preso. Y estando preso, él decía, mira, estoy contento porque a pesar de todo en mis prisiones, el Evangelio ha seguido prosperando. De hecho, gracias a mis prisiones hay más gente predicando el Evangelio y el nombre del Señor está siendo exaltado y para mí eso es motivo de alegría y me seguiré alegrando. Es decir, Pablo realmente practicaba esta actitud de entrega total. Pero no solo él más adelante habla también de Timoteo, les dice a la iglesia de Filipos, les voy a enviar a Timoteo para que esté con ustedes y mira qué descripción tan bella da de su hijo en la fe. Versículos 20 y 21 dice Pablo, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Timoteo también practicaba este tipo de actitud de servicio, de amor, de entrega desinteresada. Y hacia el final del pasaje, Pablo saca a colación otro nombre, el de Epafrodito. Recuerdan que Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos para servir al apóstol mientras estaba en prisión. Y Pablo le está diciendo, mira, les envío de vuelta a Epafrodito, gracias realmente por la bendición de haberlo tenido acá. Pero en los versículos 29 y 30 mira lo que dice acerca de este hermano. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Epafrodito también llevaba a cabo y tenía la misma actitud de Cristo Jesús. Abandonó su casa, abandonó su iglesia, abandonó su país para ir a Roma a servir al apóstol y a servir al Señor. En conclusión, el cristiano es alguien que imita a Cristo. Sigue su ejemplo de amor, de servicio, de entrega sacrificial
e invita a otros a que también sigan ese ejemplo. Discípulos obedientes que hacen discípulos obedientes. Eso es lo que trae gloria a Dios y le muestra al mundo que Cristo es real y que vino a salvar y a cambiar la vida de todos los que creen en Él. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos en el capítulo 3. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.